llegó el profe. ¿No ven el PPT? Ahora ¿Raúl? no. ¿Ven el PowerPoint? No, yo nada. ¿Cómo proyectarlo? Tampoco lo ven ahí. Pero tiene que hacer lo mismo de antes, pues, compartir la pantalla. Si lo Que viste. ahora no la está compartiendo. Pero cuando compartí se veía el PPT. No se veía como la pantalla completa. Ah, ya, ahí lo tengo. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya. Bueno, es que hace tiempo que no hacía clases por Zoom, así que estaba medio perdido. Habían cambiado algunas características. Bueno, aquí vamos a ver la parte metalúrgica. Acuérdense que la tercera prueba es solo de la parte metalúrgica. En la última clase les mostré el diagrama de flujo, tanto de la parte hidrometalúrgica como de la parte pirometalúrgica. La parte pirometalúrgica se le llama también vía seca. A la parte pirometalúrgica se le llama vía seca. Y esa es la que trata, en el caso del cobre, los sulfuros de cobre, que parte por el chancado, ¿cierto? Varias etapas de chancado, después viene la molienda. Después, en la última etapa de molienda, se le agregan colectores al mineral, humedad, agua, para poder entrar a la celda de flotación como una pulpa. Y en esas celdas de flotación como pulpa se le agregan otros elementos como son los depresores para deprimir todo lo que no sea útil, principalmente la pirita, ¿ya? Que recuerdan ustedes que la pirita es un sulfuro también, por lo tanto, si yo no le agrego un depresor, voy a flotar pirita y yo no quiero flotar pirita, quiero flotar solamente calcopirita, calcosina, cobalina, bornita. Solamente quiero flotar los sulfuros de cobre. Para que se produzca esa flotación, lo que se agrega son colectores, como les dije, que son químicos que se adhieren a las partículas minerales eh, y hacen que esa partícula mineral eh, se vuelva, ¿cómo se dice? Se vuelva hidrofóbica. Hidrofóbica. Hidrofóbica significa que repela, químicamente va a repeler el agua, por lo tanto va a tender a adherirse a las partículas de aire que están como burbujas. Eso se llama aerofílicas, aerofílicas. Entonces, por un lado, esas partículas con colector se vuelven hidrofóbicas, o sea, repelen el agua, pero se vuelven aerofílicas, o sea, son atraídas por las partículas, por las burbujas que estoy generando con los espumantes. Los espumantes van a generar burbujas de tamaño pequeño y que sean durables en el tiempo, o sea, que no se revienten rápidamente. ¿Para qué? Para poder flotar las partículas sulfuradas de cobre. Antes de la flotación tengo que agregar depresores para decantar la pirita y que la pirita se vaya con el relave. Esa es la parte flotación, ¿ya? Entonces la pulpa se agrega, perdón, a una celda de flotación para que se produzca esta mezcla y yo pueda de alguna manera flotar lo que me interesa, que serían los sulfuros de cobre. Es importante destacar que la metalurgia no solamente tiene que ver con concentrar, ¿ya? En el caso de la minería y metalurgia, la parte más importante de la metalurgia es la concentración. Por eso se parte chancando, moliendo, liberando las partículas útiles para poder concentrarlas. Porque lo que yo saco de la mina, ¿cierto? Es de muy baja ley. ¿Qué significa eso? Que tengo poca concentración de mineral útil, lo que saco de la mina. Por lo tanto, para que sea viable técnica y económicamente el proceso, tengo que concentrar. Entonces existe concentración pirometalúrgica y concentración hidrometalúrgica. Como les decía, para el proceso vía seca o vía pirometalúrgica, en el caso del cobre, lo que yo quiero concentrar son los sulfuros de cobre.
Y el primer proceso, ¿cierto? Es la conminución, las etapas de chancado, molienda, y finalmente a través de una pulpa llevo este mineral molido, ¿cierto? Esta mena molida a celdas de flotación para poder concentrar. Ya sería el primer proceso de concentración en el caso de los sulfuros de cobre. Pero la metalurgia también trata de las aleaciones que yo pueda hacer con distintos metales. Por ejemplo, una de las aleaciones más antiguas es el cobre con el estaño. ¿Ya? El cobre es un metal blando, dúctil, muy maleable. Por lo tanto, si yo quiero hacer una espada con cobre, me va a durar muy poco, no va a tener la firmeza que necesitaban ciertos los soldados antiguos. Entonces, por eso se descubrió, ¿cierto?, que aliándolo con estaño se generaba un metal más duro, más competente. Ese es el bronce. Pero también podemos hacer aleaciones de acero, ¿ya? Existe el, el acero. El acero básicamente es hierro con muy poca cantidad de carbono, ¿ya? Y hace que este hierro sea más competente, porque el hierro, que es el principal componente para el acero, es un metal muy frágil, porque es muy duro. Entonces, para hacerlo más firme, más competente, se le agrega una cantidad mínima de carbono. Pero también los aceros yo les puedo dar otras configuraciones, por ejemplo, agregarle manganeso, molibdeno, por ejemplo, las bolas de molienda de un molino son acero al molibdeno, las que las hace, eh, los que las vuelve un poco inoxidables y también las vuelve resistente a la abrasión, resistente a la abrasión. Así también existe el acero eh, al vanadio, existe el acero con zinc, que me permite generar un tipo de acero inoxidable. Entonces, esas son las aleaciones. Cuando yo le doy a un metal que no tiene unas características que yo requiero, otras cualidades agregándole ciertos otros elementos, otros metales. En el caso del acero le agrego carbono y le puedo agregar otros metales, como les decía, el molibdeno, el manganeso, para darle propiedades que yo requiero en la industria. Por ejemplo, que sea inoxidable el acero, que sea resistente a la abrasión, etcétera. Eso también es parte de la metalurgia. Y también existe una metalurgia que me permite hacer elementos de fundición. O sea, yo puedo, por ejemplo, generar zapatas, las zapatas, por ejemplo, que utilizan los tanques, las zapatas que utilizan las orugas de una pala de estas gigantes que operan en la minería, las palas de cable. Todas esas zapatas son elementos de fundición, que son las componentes, ¿cierto?, de, de las orugas. Cuando hablo de las zapatas me refiero a las cosas parecidas a las que tienen las, ¿cómo se llaman? No se llaman hebillas, las correas de los relojes, ¿ya? Las correas de relojes podríamos decir que tienen zapatas, ¿ya? Lo que le permiten moverse de esta manera. Entonces, los tanques, los equipos pesados en general, no pueden utilizar ruedas porque si no se enterrarían por el excesivo peso y los pocos puntos de apoyo. Entonces, los equipos muy pesados se sostienen y se mueven a través de orugas. Orugas. En inglés es Caterpillar, que es la marca, ¿cierto?, que de alguna forma patentó las orugas en los equipos mineros. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Ya, les decía entonces que las operaciones metalúrgicas de chancado y molienda en general son para liberar las partículas útiles. Pero piensen ustedes que el 0,7, 0,8, a lo más el 1% de lo que estoy recogiendo en la mina eh, es mineralización útil. Por lo tanto, el mover esa cantidad de material consume mucha energía y si yo intentara fundir directamente los sulfuros de cobre que están concentrados en un 0,7, 0,8% en la mena, se gastaría mucha más energía calórica. Por lo tanto, por eso es tan importante los procesos de concentración.
Como les dije, hay concentración pirometalúrgica o vía seca y concentración hidrometalúrgica o vía húmeda. En el caso de la concentración pirometalúrgica, lo que se hace simplemente es varias etapas de fundición. Cada etapa de fundición me va a generar una especie de nata, que es la escoria, y en la medida que yo voy fundiendo, sucesivamente voy limpiando de alguna manera, ¿cierto?, el mineral, o sea, el cobre, el oro, para obtener mayor finura, ¿cierto?, mayor ley de esa fundición. Finalmente, lo que más me refina el mineral, incluso el mineral pirometalúrgico, por ejemplo, los ánodos de cobre que tienen un 97% de pureza, yo los llevo después a un proceso de electrorefinación. O sea, utilizo el proceso de electrólisis, diluyo ese ánodo en una solución ácida y mediante energía eléctrica, ¿cierto? Mediante una diferencia de potencial eléctrico, lo que hago es diluir ese ánodo en sus iones de cobre y esos iones de cobre en esa solución ácida van a electrodepositarse en un cátodo de cobre, que es generalmente de una lámina delgada de acero inoxidable, ¿ya? Entonces, transformo ese ánodo o cobre blister en un cátodo de cobre. Paso de una pureza de un 97% a una pureza de aproximadamente 99,97% de pureza, que es lo más valioso y lo que requiere el mercado, especialmente internacional, ¿ya? Nos pagan más por un cátodo que por un ánodo de cobre. Entonces, como ustedes verán, la minería y la metalurgia no es tan, como se dice, trivial. No crean que lo que hacemos nosotros acá en el país de generar cátodos de cobre es algo básico, ¿ya? Implica mucha ingeniería, implican diseños, procesos, estudios. No es trivial generar cátodos de cobre. Los cátodos de cobre no se sacan de los árboles. Entonces, es un proceso riguroso, de mucha ingeniería, de mucho diseño, planificación. No es trivial. Es verdad, nosotros vendemos el cobre después y compramos televisores, compramos vehículos que vienen con cobre, incluso el cable de cobre lo compramos de afuera, no lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque es muy costoso hacer el cable de cobre acá en Chile. Antes se hacía, en los años 60, 70 se hacía, Madeco hacía eso, una empresa que se llama Manufactura de Cobre, Madeco. Era una empresa importante que hacía cañerías de cobre, que hacía, como le decía, cablería de cobre, pero era más costoso producirlo acá. Finalmente se volvió inviable producir cosas acá. Nosotros hacíamos televisores en Chile, hacíamos autos, hacíamos jeans, hacíamos muchas cosas en Chile, pero cuando entró el mercado asiático, principalmente Taiwán primero, después Japón, después Corea del Sur y ahora China, era prácticamente imposible competir con ellos porque ellos al principio no tenían leyes laborales, no tenían leyes medioambientales que cumplir, no tenían sueldos mínimos, por lo tanto competir con ellos era prácticamente imposible. Eh, en China muchas personas trabajan solamente por el plato de comida. Entonces, ¿cómo vas a competir tú cuando aquí tienes que pagar sueldos, tienes que cumplir con leyes laborales, etcétera? Entonces, se vio inviable producir lo que producíamos en los años 70, 80 en Chile. Nosotros teníamos la industria de radio y televisión, IRT, teníamos televisores que se producían acá en Chile, teníamos vehículos como la Ford, estaba acá en Chile la Ford, estaba la Renault, la Peugeot, estaba MG, estaba Citroën, se hacían muchos vehículos acá en Chile en los años 70, pero después se vio inviabilizado eso, ¿ya? Voy a mostrar, esos son los elementos, ¿cierto?, que se utilizan en la flotación. Ya algo conversamos de ellos, ¿cierto? Los colectores son un químico, ¿cierto?, que me va a ayudar a que la partícula útil, ¿cierto? En este caso, si estamos hablando de la pirometalurgia del cobre, se adhiera, mediante ese colector, se adhiera a las burbujas para poder flotarlas, para poder flotarlas.
Los depresores me ayudan eh, a decantar todo lo que yo no quiera flotar. Por ejemplo, la pirita, que es lo más abundante en los sulfuros de cobre, en la mena de sulfuros de cobre, lo que más entorpece la flotación y la vuelve poco atractiva es el flotar la pirita. Por eso agrego depresores, que en general son elementos que cambian el pH de la solución que está en la celda de flotación, la vuelven más básica, y al volver más básica, ¿cierto? Esa solución, yo lo que hago es deprimir o decantar la pirita. Entonces, finalmente la pirita se va a ir en el relave, ¿ya? En el desecho de la etapa de flotación. Los espumantes son los elementos que me ayudan a generar burbujas. Tiene que ser una burbuja pequeña y de calidad, en el sentido que no se reviente rápidamente y sea capaz de levantar esa partícula con cobre. Acuérdense que lo que voy a levantar no es puro cobre, ¿ya? Es mena de cobre que tiene una concentración de 0,7, 0,8, 1%. Hoy en día es como una ley muy alta, ya que en la medida que existe la minería, piensen ustedes que la minería existe desde que existe el hombre y la mujer, por supuesto, y por lo tanto los yacimientos más ricos, con mayores leyes, ya fueron explotados. Entonces lo que queda hoy en día es mena y yacimientos de baja ley. Por eso es tan importante la etapa de concentración. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, chiquillos? Esta clase, como les dije, va a quedar grabada. Yo la voy a subir a mi canal de YouTube, Marcelo Rojas Vidal, y después el link lo voy a colocar en el aula, ¿ya? Para que la puedan ver los compañeros que no están aquí en clase. Voy a mostrarles lo que es una celda de flotación en este momento. Es una celda de flotación parecida a la que tenemos en el laboratorio de metalurgia. Estas celdas no son de juguete, ya son celdas reales que se requieren en los laboratorios metalúrgicos. ¿Para qué? Bueno, por un lado nos sirve para mostrar estos procesos a los alumnos, pero esto, estos laboratorios existen en las mineras más importantes. ¿Para qué? Para saber con qué concentración y qué colector es el ideal, porque hay muchos tipos de colectores, hay muchos tipos de espumantes, hay muchos tipos de depresores. Como depresor generalmente utilizamos la cal, que hace que el pH se vuelva básico, y eso hace que decante la pirita en la celda de flotación y se vaya por el relave. Pero también se usa el peróxido de hidrógeno, que también es una base, ¿cierto? Que hace que la solución se vuelva menos ácida y haga decantar la pirita. Entonces, estos laboratorios metalúrgicos donde se utilizan estas celdas son para básicamente, de acuerdo al mineral que yo tengo en la mina, saber cuál es el colector idóneo para poder flotar, ¿cierto?, el mineral útil de la mina en particular, cuál es el espumante idóneo y cuáles son las cantidades idóneas que tengo que agregar de colector, espumante y depresores, ¿ya? Tengo que tener la solución o la receta exacta para el tipo de mineral que estoy tratando. Por eso es tan importante estos laboratorios metalúrgicos. Existen laboratorios metalúrgicos que prestan servicios a las mineras, pero también las propias mineras también tienen laboratorios metalúrgicos. Si se dan cuenta en esa imagen, ¿ustedes ven mi mouse, chiquillo? Sí, ¿Sí lo ven? sí. Ya. Eso que están ahí son las paletas que giran y van recogiendo la espuma, y la espuma ahí va cayendo, ¿ya? Eso es lo que están mostrando en esa imagen. Ahí no se ve mucho. Por abajo de la celda de flotación, yo voy agregando aire para generar esta espuma, ¿ya? Tengo también una especie de hélice que me va revolviendo, mezclando esta solución, ¿cierto? Básicamente pulpa que traigo de la etapa de molienda con colector, y voy agregando colector, depresores y espumantes. Como les decía, la receta exacta tiene que ser para cada mineral. O sea, yo no puedo tener una receta para todas las minas de sulfuros de cobre de Chile. Cada mina tiene una concentración
tiene minerales, tiene impurezas que son propias de esa mina. Por lo tanto, lo que sirve para, por ejemplo, la flotación del mineral sulfurado en el Teniente, no necesariamente va a servir para la mina de Chuqui, o no necesariamente más va a servir para la mina de Pelambre. Por eso es tan importante hacer estos procesos antes de tener la receta exacta, ¿cierto? De cuánto colector, cuánto depresor, qué tipo de colector, qué tipo de espumante voy a requerir en una mina determinada. Por eso son tan importantes estos laboratorios metalúrgicos, como el que tenemos, por ejemplo, nosotros en la sede. No solamente para verlo como alumnos, ¿ya? Y mostrar estos procesos como profesores. Como les decía, cumplen esa función. Entonces, esas son las paletas que van girando. Antes nosotros lo hacíamos a mano con una paletita tipo paleta para cocinar, ¿cierto? En que íbamos sacando la espuma que tiene el mineral útil y lo íbamos agregando en este envase. Ahora eso está automático, automatizado. Te va indicando el pH, ¿cierto? Las revoluciones por minuto. Ahí se está viendo cómo lo hacíamos antes, ¿ya? Así lo hacíamos nosotros antes. Esta foto debe ser del 86 más o menos. Hasta podría pensar que es una foto del laboratorio de metalurgia de la Universidad de La Serena, donde yo estudié. Se parece mucho a la profesora a las manos de la profesora que nos enseñaba. Lo digo por la camisa. Entonces ahí lo que se está haciendo es flotando eh, mineral sulfurado de cobre. Entonces, en esas burbujas que están ahí, hay partículas de cobre que fueron flotadas de esa solución que está en ese envase, ¿cierto? Que es la celda de flotación, que contiene cobalina, calcosina, bornita y calcopirita. Principalmente calcopirita, ¿ya? Lo principal que se flota es la calcopirita, porque hoy en día casi todas las minas están trabajando en roca primaria y como ustedes saben, la calcopirita es el principal mineral sulfurado de cobre en la roca primaria. No significa que no haya calcosina, cobalina y bornita, sí hay, pero en menor cantidad. Y en la medida que vamos profundizando ya vamos encontrando solamente calcopirita. Dentro de esa mena que tiene un 0,7-0,8% de cobre, está la calcopirita, pero también hay impurezas como la pirita, que necesito deprimir, decantar. Entonces se supone que ahí yo no estoy flotando pirita. ¿Por qué? Porque le agregué un depresor, algo que me ayuda a volver alcalina la solución, y eso hace que decante, ¿cierto?, el mineral de pirita que está contenido en esa celda de flotación, que viene con la pulpa. ¿Dudas, preguntas, chiquillos? Recuerden que esto es una introducción a la metalurgia. Ustedes después van a ver ramos como preparación mecánica de los minerales, concentración de minerales, hidrometalurgia, donde van a ver estos temas en mayor profundidad. Ahí tengo celdas de flotación más grandes, ¿cierto? Industriales. Y también se ven las paletas que son las que recogen, ¿cierto? Esto al girar va recogiendo la espuma y va cayendo en una canaleta, ¿cierto? Que es llevada finalmente a una etapa de filtración para quitarle la humedad, básicamente el agua, ¿cierto? Porque lo que contiene el mineral útil es la espuma, no el agua que estoy arrastrando. Por lo tanto, por eso filtro para conservar solamente la espuma con mineral y después seco. Pasa por una etapa de filtración y de secado. Entonces, después yo voy a obtener un polvo que he llamado concentrado de cobre. Concentrado de cobre. Es un polvo muy fino, medio verdoso, color verde oliva más o menos, que es el concentrado de cobre. Ese concentrado tiene una concentración aproximadamente entre un 20 y un 30% de cobre, cobre puro. Entonces estoy pasando de una etapa que tiene 0,7, 0,8% a una etapa que tiene 22, 24, hasta 30% de concentración de cobre. Entonces eso sí es viable llevarlo a la etapa de fundición. Tengo que transportar menos mineral, tengo que aplicar, usar de mejor forma la energía calórica, ¿cierto?, en la etapa de fundición para fundir lo que realmente me importa.
Ahí lo que tengo es una imagen que me está mostrando celdas de flotación industriales, y eso que ven ahí arriba como espuma, esa es la espuma que contiene el cobre, ¿ya? El sulfuro de cobre. Si se dan cuenta, tiene un color medio verdoso. Hay celdas de flotación gigantes, mucho más grandes que esta, donde uno pasa por arriba a través de pasillos, ¿ya? Hay una celda de flotación que se está mostrando también, gigante. Por ahí la gente se mueve, ¿cierto? Eso es lo que gira, ¿cierto? Permite la mezcla y también por ahí abajo se agrega el aire para generar las burbujas, que son las que levantan el mineral útil. Eso es la espuma, ¿cierto? Que tengo que capturar con mineralización útil. Fíjese el color que tiene. Es un color verde oliva, oscuro, pero tiene un brillo metálico, si se dan cuenta. Entonces ese brillo metálico se lo da la calcopirita principalmente. La calcopirita. Bueno, como les decía, eso se captura mediante una especie de paleta, ¿cierto? De goma. Eso después va filtrado y secado y con eso, una vez que le quité la humedad, obtengo un polvillo fino, ¿cierto? Que es el concentrado de cobre. Ese es el que va a fundición, a la etapa de fundición. Eso que está ahí pertenece al proceso hidrometalúrgico, ¿ya? El proceso que viene antes de la formación de las pilas de lixiviación, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo óxidos de cobre, solamente paso por la etapa de chancado primario, chancado secundario, y lo que genero son como trozos de mineral de más o menos 0,7, 0,8 pulgadas hasta 1,2 o 1,4 pulgadas de diámetro. Uno habla de diámetro en general, aunque no sea redondo el material quebrado. Entonces, ese mineral, que no solamente tiene partículas de 0,7, 0,8, 1,2, 1,4 pulgadas de diámetro, también hay partículas finas que se generan. Entonces, para aprovechar esa partícula fina, yo paso por la etapa de aglomeración. Antes de formar las pilas de lixiviación, meto el mineral en estos tambores giratorios, donde hay aspersores que están tirando una solución ácida. Entonces, como estoy humedeciendo este mineral, por una cosa que se llama tensión superficial, lo que hago yo es capturar ese particulado fino que se adhiere a las partículas más gruesas. Entonces el particulado fino se adhiere a las partículas más gruesas y así aprovecho todo el mineral que estoy chancando. No se pierde el polvillo fino de óxido de cobre. ¿Por qué? Porque va a ser adherido a partículas más gruesas a través del proceso de aglomeración. Por eso es tan importante el proceso de aglomeración. Empiezo a juntar todo el polvillo fino con las partículas más gruesas a través de lo que es el proceso de tensión superficial, que es una cosa química, ¿cierto? La tensión superficial es un proceso químico. No sé si ustedes han tomado una gotita de agua y empiezan a tratar de levantar los dedos, se van a dar cuenta que la gotita de agua se tiende a eh, extender hasta que se corta, ¿cierto? Los líquidos más viscosos tienen mayor tensión superficial, pues, como el aceite. Entonces, a través de ese proceso yo capturo el particulado fino, se adhieren ¿cierto? A las partículas más gruesas, de 0,7, 0,8, 1 pulgada de diámetro. Ese polvillo se adhiere a través de agregar una solución acuosa ácida. Esa solución es la que irriga después las pilas de lixiviación. Pero yo al agregarlo en esta etapa, utilizo esa solución acuosa, ¿cierto? Ácida, para adherir las partículas finas a las partículas más gruesas. Entonces con eso yo no desperdicio, ¿cierto? Las partículas finas, no se pierden. Y por otro lado ya empieza el ácido a trabajar, porque la solución ácida es la que permite, es la solución lixiviante, es la que permite lavar, ¿cierto? Estas rocas y arrastrar el cobre, porque todas estas rocas también tienen una concentración pobre, estamos hablando de 0,7, 0,6% de mineral útil que hay en esta mena previamente chancada. Entonces lo que yo quiero es concentrar lo que me interesa, que es el cobre. Entonces para eso yo agrego una solución lixiviante.
para después solamente arrastrar el cobre. El resto va a quedar ahí en las pilas de lixiviación. Uno habla de ripios de lixiviación, que son desechados los ripios de lixiviación, ¿ya? Porque a mí me interesa solamente capturar el cobre. Quedan otros elementos ahí en esos ripios de lixiviación, pero en muy poca cantidad. ¿Dudas? ¿Preguntas, chiquillo? Ahí tenemos una imagen muy buena que nos presenta todo el proceso, ¿cierto?, de hidrometalurgia. Ahí atrás tengo las pilas de lixiviación, que es el material previamente chancado y aglomerado. Con el material chancado y aglomerado, yo formo estas pilas de lixiviación, que son como montículos, como cerros, ¿cierto?, de material, y arriba pongo aspersores o mangueras que van a, a humedecer, ¿cierto?, con una solución ácida estas pilas de lixiviación. Finalmente, esa solución ácida va percolando, va infiltrando, ¿cierto?, la pila y va arrastrando en esa solución ácida los iones de cobre. Los iones de cobre. ¿Por qué? Porque la solución ácida es amigable con los iones de cobre, entonces va arrastrando esos iones de cobre, cobre más 2, ¿cierto? Y finalmente se recolecta todo ese líquido, que es un líquido azulito, que viene con iones de cobre. Esa solución con iones de cobre llega después a una piscina. A esa piscina llega la solución ácida con cobre. Solución ácida con cobre, que viene de los óxidos de cobre que fueron lixiviados. Antes de generar estas pilas de lixiviación, por un tema medioambiental, hoy en día se colocan geomembranas abajo de las pilas. O sea, yo coloco las geomembranas y después coloco las pilas de lixiviación para evitar que esta solución ácida con cobre y otros metales, ¿cierto?, pueda percolar a las napas subterráneas. O sea, puede infiltrar y contaminar las napas subterráneas. Hoy en día es obligación colocar estas geomembranas, que son básicamente polímeros, ¿cierto?, que evitan que la solución ácida con cobre percole e infiltre y pueda contaminar las napas subterráneas, que pueden haber personas, qué sé yo, aguas abajo, ¿cierto?, que usan esta agua para regadío o usan esta agua en sus casas. Entonces, si yo no coloco esa geomembrana, voy a estar contaminando esas aguas. Esa es la idea. ¿Me entienden la explicación? Chiquillo, Sí. Consulta, profe. Consulta, profe, ¿qué es una geomembrana? es básicamente es como colocar membranas delgadas de algún polímero, o sea, un tipo de plástico, para evitar que infiltre la solución ácida. Eso es lo que se le llama geomembrana. Ah, gracias. Ya tienen que ser resistentes, no puede ser cualquier plástico, tiene que ser como una membrana más o menos gruesa, alrededor de 1 milímetro de espesor, o quizá un poco más, que cuando yo coloque, ¿cierto?, el material para formar las pilas de lixiviación no se rompan. Y tienen que ser impermeables a la solución ácida. Entonces, es como una mezcla entre plástico y goma. Generalmente son como de una especie de goma delgada. Esas son las geomembranas. Entonces, yo recolecto esa solución que viene con cobre en piscinas. En piscinas, aquí está una solución pobre de cobre. Solución pobre de cobre. Se le llama PLS. PLS. Después de ese PLS, que no está listo para trabajar, necesito concentrar más esta solución pobre de cobre. Entonces la bombeo y paso a una etapa que se llama extracción por solvente. ¿Ya? Paso a una etapa que se llama extracción por solvente. Entonces esta solución pobre en cobre se mezcla con un orgánico eh, que es amigable desde el punto de vista químico
con los iones de cobre. Entonces, como es más amigable este orgánico con los iones de cobre que la solución ácida, todo lo que es cobre, como iones de cobre, se van a adherir a ese orgánico, ¿ya? Se van a adherir a ese orgánico. Y finalmente yo voy a sacar la solución ácida sin cobre y la voy a reenviar a las pilas de lixiviación. Si se dan cuenta, miren, en esta etapa, que se llama extracción por solvente, hay una manguera que se devuelve, que es la solución, ¿cierto?, acuosa ácida que, a la que le retiré el cobre a través de la extracción por solvente. Entonces, mediante un orgánico amigable con el cobre, yo capturo los iones de cobre y finalmente entrego la solución ácida nuevamente a la pila de lixiviación. La recirculo, se llama recirculación. Entonces aquí yo tengo un orgánico cargado con cobre. Después pasa a otra etapa que se llama reextracción. Esa etapa de reextracción llega al orgánico y ese orgánico ahora lo combino, lo mezclo con una solución pura, solución ácida, también es una solución acuosa ácida, pero pura, que no viene con material de arrastre, y esa solución ácida pasa a ser más amigable que el orgánico cargado con cobre. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Todo el cobre que estaba en el orgánico que capturé en esta etapa, que se llama etapa de extracción por solvente, ahora ese cobre va a pasar a la solución ácida pura, por lo tanto, esa solución ácida pura va a ser cargada con los iones de cobre. Y ahí es donde se produce la concentración mediante estas dos etapas de extracción por solvente y después de reextracción, yo obtengo una solución ácida rica en cobre, en iones de cobre. Y esa solución ácida rica en iones de cobre es la que va a una etapa que se llama electrodepositación o electrowinning. No sé si me entendieron la etapa de reextracción. Me gustaría escucharlo. La etapa de reextracción básicamente es llevar el orgánico, ¿cierto? El orgánico cargado con iones de cobre a mezclarlo con una solución ácida, pero pura, solución ácida, acuosa, solución acuosa ácida. El ácido que se ocupa es ácido sulfúrico. Entonces, una solución acuosa ácida, pero pura, que pasa a ser más amigable que el orgánico cargado con cobre. Entonces, yo lo que voy a hacer es sacar todo el cobre que estaba en el orgánico y lo voy a pasar a una solución ácida, pero rica, concentrada, distinta a esta que es el PLS, que es una solución pobre. Aquí tengo una solución rica cargada con cobre. Y esa es la que yo llevo a electrodepositación o electrowinning, que mediante un proceso de electrólisis, ¿cierto?, donde se produce una diferencia de potencial eléctrico entre un ánodo y un cátodo, yo voy a electrodepositar los iones de cobre para generar cátodos de cobre. Esa es la etapa de electrowinning o electrodepositación. Para la electrorefinación de los ánodos de cobre que yo obtengo de fundición, se utiliza una etapa muy parecida a la electroobtención, pero se llama electrorefinación. Y ahí yo lo que hago es básicamente llevar esos ánodos a piscinas con solución ácida y temperatura idónea para que ese ánodo se disuelva en esa solución ácida y solamente lo que es cobre se electrodeposite. Así yo proceso un ánodo y lo transformo en un cátodo. Ese ánodo se disuelve en esa solución ácida y todo lo que es cobre solamente se va a electrodepositar. Entonces todo lo que no es cobre va a quedar abajo, en el fondo, como lodo anódico, que contenía el ánodo, Bueno, el ánodo es un 97% pureza y un 3% de impurezas, que no son cobre, pero dentro de esas impurezas también está el oro y el platino, ¿ya? Entonces, esa es la gracia de electrorefinar, porque queda al final un lodo anódico llamado así, que contiene metales preciosos como el oro, la plata, el platino, en muy poca cantidad, pero lo contiene. Entonces, este orgánico descargado, porque se descargó de los iones de cobre, yo lo vuelvo a enviar, si se dan cuenta, hay una tubería que vuelve para acá, una tubería que vuelve para acá,
Ahí está, tubería que vuelve para acá, ¿cierto? Que me manda nuevamente este orgánico descargado a la etapa de extracción. Perdón, extracción por solvente. Entonces el orgánico descargado de cobre yo lo envío nuevamente a la etapa de extracción por solvente. Es una pila de lixiviación, una persona que está caminando arriba de una pila de lixiviación. Ahí hay mangueras, ¿cierto? Como las que se utilizan para regar los jardines de forma automatizada, que están irrigando, ¿cierto? Con una solución ácida, agua y ácido sulfúrico, esas pilas de lixiviación. Entonces, ese líquido va percolando, va infiltrando esa pila de lixiviación que puede tener 3, 4, 5 metros de altura y va arrastrando el cobre para después ser capturado, ¿cierto? Como les dije, eh, capturado en una piscina, ¿cierto? Que tiene una solución pobre en cobre. ¿Dudas, preguntas, chiquillos? Miren, no solo el cobre se lixidia, también puedo lixiviar mineral con oro, ¿ya? Mineral con oro. Entonces, si tengo poco cobre en la mena de cobre, imagínense cuánto poco oro puedo tener en una mena que contiene oro. Por lo tanto, es muy importante la concentración, ¿ah? Para los procesos siguientes. Y el proceso siguiente a este proceso de lixiviación de mineral de oro es la fundición. Entonces, para no gastar tanto energía en transporte de este material y también energía calórica para fundir, es importante concentrar previamente, concentrar para hacer viable económicamente este proceso. Aquí la lixiviación es igual que la lixiviación anterior, salvo que aquí no se utiliza una solución ácida, se utiliza un proceso que se llama cianuración. Es una solución cianúrica, ¿ya? Ahí dice, miren, si se dan cuenta, dice la solución cianurada se riega a través de un sistema de riego por goteo. Se utiliza en promedio 50 gramos de cianuro por cada 1000 litros de agua. Esa es la solución cianúrica, ¿cierto? Que es la que arrastra solamente el oro, y no solo el oro, también el platino, eh, a esta piscina, ¿cierto? Que arrastra el oro, la plata, ¿cierto? El platino a esta piscina. Entonces yo aquí ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy lixiviando con una solución que me captura el oro. En el caso, por ejemplo, del té o el café, yo lixivío con agua caliente. El agua caliente es la solución lixiviante que me arrastra, ¿cierto? La teína, lo que yo requiero, ¿cierto? Cuando me preparo un té. En este caso es una solución cianúrica. Esa es la que arrastra mi mineral útil, que en este caso es el oro. Pero el proceso es muy parecido a la lixiviación del cobre. Tengo que generar pilas de material previamente chancado y mediante irrigación de esta solución lixiviante, que en este caso es una solución cianúrica, yo voy arrastrando mi mineral útil, que en este caso es el oro. Miren, abajo dice geomembrana. Es un plástico negro resistente que está en la base de la pila. ¿Ya? Está en la base de la pila para evitar, ¿cierto?, que se contaminen los suelos a través de ese líquido, ¿cierto?, que puede percolar por el suelo, ¿cierto? Para eso se pone esa geomembrana. Y con eso no contaminar las napas subterráneas que pueden estar más abajo. Abajo dice estructura bajo la geomembrana. Sobre la geomembrana se coloca una capa fina de arena. Asimismo, bajo esta se instala una capa de arcilla. La arcilla también es un elemento bastante impermeabilizante. ¿Para qué se hace esto? Porque la geomembrana se puede romper, ¿cierto? Estructura bajo la geomembrana. Sobre la geomembrana se coloca una capa fina de arena. ¿Para qué? Para evitar, ¿cierto?, que se vaya a romper la geomembrana, se le coloca una capa fina de arena bajo o antes de la geomembrana. Y bajo esta una capa de arcilla que también es impermeabilizante. No tanto como la geomembrana, pero va a evitar, ¿cierto?, en gran medida que si se rompe la geomembrana,
percola esta solución cianúrica, que es mucho más contaminante, como entenderán ustedes, ¿cierto? El cianuro, un tóxico, un veneno poderoso, contaminaría las aguas con cianuro y quedaría la embarrada desde el punto de vista medioambiental. Básicamente eso es lo que tenía que pasar hoy día. Profundizar un poco más la etapa de flotación y la parte hidrometalúrgica del cobre. Como dice ahí, la hidrometalurgia consiste en el tratamiento del mineral o su concentración mediante el concurso de un disolvente adecuado. ¿Ya? El disolvente adecuado es la solución lixiviante. En el caso del cobre es una solución ácida, en el caso del oro es una solución cianúrica. De esta forma se obtiene una solución de la que se separa un precipitado que contiene el metal que quiero juntar, ¿cierto? De esta forma se obtiene una solución de la que se separa un precipitado que contiene el metal por formación. Es un proceso químico, ¿cierto? La lixiviación de un compuesto insoluble, reducido o por intercambio de átomos cargados eléctricamente con distintos signos o iones. Ahí te están hablando desde el punto de vista químico. El proceso hidrometalúrgico más importante es la lixiviación, en el cual el mineral que contiene el metal que se desea extraer se disuelve de un modo selectivo, mediante una solución apropiada, ¿cierto?, para el mineral que estamos tratando. Si el compuesto es soluble en agua, entonces el agua resulta ser un buen agente para la lixiviación. En el caso del café, el té, ¿cierto?, el mate, la solución lixiviante sería el agua caliente. Pero en general para la lixiviación se ocupa una solución acuosa de un ácido o base o una sal, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la cianuración es una solución acuosa eh, cianúrica. Por eso dice, pero en general para la lixiviación se ocupa una solución acuosa de algún ácido, base o una sal. Ahí se está mostrando el proceso de electrólisis mediante el cual yo transformo los ánodos en cátodos, ¿ya? Eso es para lo que llamamos electrorefinación, electrorefinación. Entonces los ánodos de cobre de un 97% pureza, que vienen de la etapa pirometalúrgica o la etapa seca, yo los electrorefino mediante estas celdas, ¿cierto?, de electrorefinación, donde tengo aquí una solución ácida, o sea, agua con ácido sulfúrico. Este ánodo se disuelve en esta solución ácida. También hay temperatura de por medio en esta solución, una temperatura idónea de más de 30 grados, y eso hace que sea más fácil que el ánodo se disuelva, y mediante una diferencia de potencial, o sea, mediante la corriente eléctrica que se genera entre el ánodo y el cátodo, yo voy electrodepositando los iones de cobre que están en signo eh, positivo a el cátodo que es de signo negativo. Entonces los iones de cobre, que son de signo positivo, se van a electrodepositar en el cátodo de cobre. Ese es el proceso de electrorefinación, que es muy parecido al proceso de electrowinning, con la única diferencia que en el proceso de electrowinning o electrodepositación, que es el último proceso, ¿cierto?, de la etapa de hidrometalurgia al cobre, yo tengo un ánodo que no es de cobre, y genero también esa electrólisis mediante esa diferencia de potencial eléctrico, y hago que los iones que están disueltos en la solución ácida, ¿cierto?, rica en cobre, se electrodepositen también por esta diferencia de potencial eléctrico en los cátodos, que son de acero inoxidable. Entonces, utilizo el mismo proceso, tanto para la electrodepositación, en el caso de la última etapa de la hidrometalurgia, como para la etapa de electrorefinación, que es la última etapa, después que yo obtengo los ánodos, ¿cierto?, en la etapa de fundición. Aquí yo estoy electrorefinando, o sea, el ánodo lo voy a transformar en un cátodo. Y abajo queda lo que se llama lodo anódico, donde voy a encontrar platino, plata, oro, ¿ya? Entonces ese lodo anódico no se bota, ¿ya? Se le dice lodo anódico porque
eh, no es de cobre, lo que lo que tengo ahí no es cobre. Eso es lo que contenía el ánodo, ¿cierto? Pero como no es cobre, va a quedar abajo como un lodo, ¿ya? Ese lodo contiene eh, metales muy importantes como el oro, ¿cierto? La plata, el platino. Entonces, eso también es un valor agregado que se pierde, ¿cierto? Cuando yo ya no tengo ánodos de cobre, cuando yo ya no proceso mediante pirometalurgia, ¿cierto? Cuando yo termino con una fundición de cobre, ya no voy a tener lodo anódico, ¿cierto? Cuando se cierra ventanas, cuando se cierra paipote, que generaba ánodos de cobre, y dentro de ese ánodo, ¿cierto? Tenemos oro, plata, porque tiene un 97% de pureza y un 3% que después conforma el lodo anódico en la etapa de electrorefinación. Eso ya lo voy a perder, ya, porque ya no tengo etapas de fundición. Cuando vendo concentrado de cobre, también en el concentrado va oro, plata. Obviamente eso también se transa. No, no crean ustedes que le estamos regalando el oro y la plata a los chinos, a los japoneses cuando se llama el concentrado de cobre. Se sabe que hay un determinado porcentaje de molibdeno, de oro, de plata. Se saca un promedio, ¿cierto? Y también eso se vende cuando estoy vendiendo el concentrado de cobre. Pero eso va variando, ¿cierto? No se puede que parte de ese porcentaje no sea exacto y se pierda. Entonces el cobre más 2 es el que se electrodeposita, ya sea en la etapa de electroobtención o en la etapa de electrorefinación cuando el ánodo lo transforma en un cátodo. ¿Ya? Paso de un 97 a un 99,97% de pureza. Ya, chiquillos, eso es lo que quería pasarle hoy día. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro. ¿Dudas, preguntas, chiquillos? Bueno, si no hay duda, no hay preguntas, damos por finalizada esta clase. Yo seguramente voy a subir el PPT y también voy a subir el link de la clase al aula en un rato más. Que tengan un buen día, cuídense. Chao, Chao, profe. profe. Pero, profe, cuídese. Buena imagen.